Apuntar para un solo pacto, que es el nuevo pacto. Y ahí está el cumplimiento de la plan de Dios de redención. Pero en esta noche no voy a hablar acerca del nuevo pacto, pero sí quiero enfatizar un tema que es muy pertinente para nuestros días, que es la orden de la salvación, es decir, el orden salutis en otras palabras. Así que para que ustedes recuerden algo, que Dios el Padre es quien escoge o predestina a los creyentes. Dios el Hijo es el que ejecuta el plan de Dios o redime a lo que el Padre ha escogido. Y el Dios del Espíritu Santo es quien aplica esa salvación ejecutada por el Hijo. Así que vamos a ver cómo es que la salvación es aplicada al creyente. A eso se le considera, como ya dije, el orden de la salvación. Así que para poner el orden de la salvación, la Biblia misma nos afirma de que nuestra salvación, la aplicación de la salvación es cronológica. Así que vamos a ver Romanos 8, 28 al 30. Voy a leer para ustedes. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a eso también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Así que claramente vemos que hay un orden cronológico donde la salvación es aplicada. Primero nos dice que Dios primero dice que antes conoció. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Cuando dice la palabra antes conoció, es una de las cosas muy importantes, porque hay dos cosas que debemos entender que no son lo mismo, que no son lo mismo los atributos de Dios. Por ejemplo, la omnisciencia de Dios, que Dios conoce todas las cosas, no es lo mismo que al presencia de Dios. Es decir, que Dios conoce todos los acontecimientos futuros de antemano. Y lo que usa aquí Pablo, antes conoció, esa doctrina es lo que usa, la presencia de Dios, que Dios conoce todas las cosas que va a acontecer en el futuro de antemano. Cuando también usa antes conoció, es la misma palabra que usa en Génesis 4:1 el autor Moisés cuando dice Adán conoció a Adán a su mujer. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo de que Dios desde la eternidad conoció de una manera tan estrecha a lo que Él ha predestinado. Es decir, en Génesis 4:1 lo que está refiriendo conoció a Adán a Eva, es una forma de decir que Adán tuvo relaciones sexuales íntimas con su mujer. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, que antes conoció, es la misma palabra que nos dice que Dios nos conoció antes de una manera estrecha, de una manera íntima. Pero en estos pasajes hay muchas controversias que podemos decir, arminianos que dicen, en base a eso, aplican diciendo de que Dios escoge de antemano en su presencia, escogiendo que ese creyente lo iba a escoger antes. A base de eso Dios escoge. Pero eso no es lo que las escrituras nos afirman, sino que las escrituras nos afirman de que Dios escoge de una manera incondicional. Pero aquí no comienza la aplicación de la salvación. La aplicación de la salvación, el orden de la salvación, comienza en el llamamiento.
Pero solo de una manera general quiero enfatizar esas dos cosas. ah, lo que el apóstol Pablo nos dice: han desconocido y también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. Así que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, como vemos en Efesios del 1 al 4. Pero eso no es lo que quiero enfatizar. Lo que quiero enfatizar es el orden de la salvación. El orden de la salvación podemos decir que comienza de la siguiente manera. El primero comienza con el llamamiento, segundo con la regeneración, el tercero con la conversión, el cuarto con la justificación, el quinto con la adopción, el sexto con el don del Espíritu Santo, el séptimo con la santificación, con el octavo perseverancia, y el último la glorificación y la consumación. Eso es lo que el orden de la salvación, lo que la Biblia nos presenta. Pero algunos otros teólogos no tienen la misma orden que tengo. Algunos no ponen adopción ni don del Espíritu Santo, sino la justificación, santificación, perseverancia, glorificación. Pero son temas que yo pongo de esta manera, que la Biblia también nos presenta la adopción y el don del Espíritu Santo. Así que para comenzar vamos a comenzar con el llamamiento. La verdad es un tema muy amplio que toma bastante tiempo y tener solamente 40 minutos no me alcanza de manera profundizar ese tema. Pero vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver hoy día los 4 primeros y después los 5 el próximo viernes. El llamamiento eficaz. A los que predestinó, a esto también llama. Es decir, Dios predestinó desde la eternidad y llama en su debido tiempo. El llamamiento eficaz es que Dios usa el medio de gracia. ¿Cuál es el medio de gracia que Dios usa? Lo que Dios ha predestinado en la aplicación. Dios usa la palabra, el evangelio. La palabra predicada es lo que Dios usa para el llamamiento eficaz. Yo estoy convencido por la palabra de Dios de que no hay otro medio en el cual el hombre puede ser salvo solamente a través de la palabra predicada, del evangelio. No por revelaciones, no por sueños y no por otra cosa que no sea la palabra predicada, porque la palabra dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que estoy convencido de que solamente a través de la palabra predicada y la obra del Espíritu Santo, el que ha sido predestinado es llamado eficazmente a la salvación. Wayne Grudem, en su teología sistemática, dice acerca del llamamiento eficaz: es la acción del Padre hablándonos con poder, y la regeneración es la obra de Dios, el Padre y el Espíritu Santo obrando poderosamente en nosotros para darnos vida. El llamamiento eficaz y la regeneración va de antemano. La regeneración es básicamente es un nuevo nacimiento. Pero hablando del llamamiento, en la teología hay dos cosas muy importantes que debemos considerarlo, que es el llamamiento general y el llamamiento interno. Y también a esa doctrina se le puede llamar la gracia irresistible o la gracia eficaz. Como dije anteriormente, es un tema muy amplio que toma mucho tiempo para explicar muy detalladamente, pero solamente quiero enfatizar el llamamiento general y el llamamiento interno. ¿En qué consiste esos dos doctrinas? El llamamiento general consiste en que nosotros presentamos el evangelio a todas las personas. Por ejemplo, yo puedo predicar en el bus y presentar el evangelio a todas las personas, pero eso es solo un llamamiento general para todos aquellos que están escuchados.
Pero el llamamiento interno consiste en la obra del Espíritu Santo directamente en el que ha sido predestinado. Y ese llamamiento interno, por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo, de una manera instantánea comienza la regeneración, el arrepentimiento y la fe. Así que lo que básicamente significa el llamamiento externo es de una manera general cuando presentamos el Evangelio a todas las personas. Por ejemplo, cuando un predicador predica en el púlpito, lo que está haciendo es un llamamiento general, no un llamamiento interno, porque el llamamiento interno solamente hace la obra del Espíritu Santo a través de la palabra predicada. Y el llamamiento general solamente invita, llama a los hombres a que arrepientan y crean en Cristo. Pero ustedes pensarán, pero realmente las escrituras afirman que hay un llamamiento general y un llamamiento interno. Esa es la pregunta que ustedes deben hacer. El llamamiento externo o general podemos ver claramente en la Biblia. Por ejemplo, las escrituras nos afirman en diferentes pasajes, por ejemplo, la predicación de Juan el Bautista en Mateo 3, 1 al 2. Cuando dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un llamamiento general a que se arrepienten y crean en Cristo. Así que es solamente es una invitación a los hombres a que se arrepienten. Y también podemos ver por muchos pasajes, por ejemplo en Mateo 11:28, Hechos 1:26, entre otros más. Ahora, también la Biblia misma nos afirma que hay un llamamiento eficaz, un llamamiento interno. Por ejemplo, en Hechos 8:37, Felipe con Etiopía, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es un llamamiento eficaz. El etiopía no entendía lo que el pasaje decía, pero Dios le dijo a Felipe a que se acercara. Entonces Felipe comenzó a enseñar al eunuco y Dios obró a través de la enseñanza de Felipe, llevando a la salvación. Es un llamamiento particular. Además, en la Biblia, Mateo 4, 19, 20, 9, 9, Lucas 19, 5, Juan 1, 43, Hechos 16, 14, lo que nos presenta que hay un llamamiento eficaz es la obra del Espíritu Santo hacia los hombres que son predestinados por Dios antes de la fundación del mundo, que es manifestado en su debido tiempo por la predicación de la palabra. Así que podemos concluir que el llamamiento eficaz solamente es por la predicación de la palabra y con la obra del Espíritu Santo, llamando al que ha sido predestinado antes de la fundación del mundo a arrepentirse y creer en Cristo. Pero en sí eso va más allá de eso. Cuando hablamos de la gracia irresistible, es un tema también muy amplio, pero por el debido tiempo no voy a enfatizar eso, solamente haré de una manera general el llamamiento eficaz. Así que podemos concluir eso, que el llamamiento eficaz solamente es la obra del Espíritu Santo por la palabra predicada a través del hombre pecador. Vamos al segundo punto, que es la regeneración. Vayamos al Colosenses 3 del 1 al 4.
Nos dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando hacemos una exégesis bíblica de ese pasaje del 1 al 4, podemos notar tres cosas muy importantes en la teología. Primero podemos ver la regeneración, el segundo podemos ver la santificación, el segundo podemos ver la perseverancia, y el último podemos ver la glorificación. Si haces una exégesis bíblica detalladamente, vamos a notar esas cuatro cosas esenciales. Cuando dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, cuando comienza, sí pues, ese sí es un condicional. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que cualquiera persona no puede buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, al menos que haya resucitado con Cristo. Es decir, que haya sido regenerado, resucitado, vivificado. Así que el llamamiento eficaz hace que el hombre sea regenerado. La regeneración básicamente significa un nuevo nacimiento. Y eso podemos ver en Juan 3, con Jesús el Nicodemo, habla de todo el versículo del 3, capítulo 3 del 1 al 15, habla del nuevo nacimiento, todo el pasaje. Así que cuando el Espíritu Santo obra por la palabra predicada, de inmediatamente el hombre es regenerado, es decir, es transformado, es cambiado por Dios. Y cuando hablamos de la depravación total, podemos decir que afectó al hombre el pecado. Y Adán, cuando estuvo en el jardín de Edén, perdió tres cosas muy importantes, esenciales, que nosotros como creyentes ha sido restaurada. Por ejemplo, Adán perdió la santidad de Dios, la santidad. Adán perdió la justicia y Adán perdió el conocimiento de Dios, de la verdad. Y cuando Adán perdió, todo el ser humano ha perdido esas tres cosas. Pero en la regeneración, pero en el creyente, nosotros hemos sido restaurados también en tres cosas. Ahora somos santos, ahora somos justificados y ahora tenemos un conocimiento de la verdad. Tenemos un conocimiento correcto. Y esas tres cosas que Adán ha perdido en la regeneración es restaurada en nosotros. Y eso lo podemos ver en Efesios. En Efesios 4, 23 al 24, cuando dice: y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creados según Dios. Escuchen eso, creados según Dios, que fue creado en la justicia y santidad y de la verdad. Así que cuando nosotros regeneramos, esas tres cosas es restaurado en nosotros. Somos justificados, somos santificados y tenemos un conocimiento de la verdad, es decir, correcto de Dios. Y vamos al otro punto, que es la conversión. Y en la conversión consiste dos cosas muy importantes: el fe y el arrepentimiento. ¿Qué es la fe? La Biblia misma nos afirma de que la fe, en Hebreos 11,
en Hebreos 11, 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que es la fe. Y podemos ver tres cosas muy importantes en este texto, o podemos considerar tres cosas muy importantes en cuanto a la fe. Podemos decir que en primer lugar, conocimiento, instrucción correcto en la verdad, a eso se le considera nototía. En segundo, asentimiento, convicción de que esa es realmente verdad, a eso se le considera ascensus. Y en tercer lugar, confianza, entregarse a esa verdad, descansar en ella, consagrarse a ella. Tenemos certeza, convicción y acción conforme a lo que he creído. Así que básicamente hay tres cosas esenciales en cuanto a la fe: un conocimiento verdadero, una convicción, un asentimiento, y tres, una confianza, entregarse completamente. Pero ahora bien, las escrituras en cuanto a la fe nos afirman cosas muy importantes. Por ejemplo, las escrituras nos dicen que la fe no proviene de nosotros, sino que siempre vamos a encontrar que la fe es de Cristo. Por ejemplo, en Gálatas 2:16, si me acompañan, en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuando por las obras de la ley nadie será justificado. Y también en 20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, lo que nos dice que nunca jamás la fe proviene de nosotros. Por eso en Efesios 2:8 dice que es un don de Dios, que la fe es un don de Dios. Pero lo que me llama mucha la atención acerca de la fe es que nosotros no producimos la fe para creer en Cristo. Porque si la fe produjera en nosotros, ya no sería por gracia, sino por obra. Ahora, entonces, ¿cómo es que creemos en Cristo? Lo que la Biblia nos afirma es que Dios nos ha capacitado para creer en Cristo. Cuando Pablo usa aquí la fe, y en segundo lugar también creído en Jesucristo, es la misma palabra que en griego pisteus, que significa fe, confianza en alguien. Y además lo más interesante de ese texto es que cuando dice de Jesucristo, es la preposición ek, donde proviene la palabra eclesia, eclesia, que está compuesta por dos palabras, una preposición y un verbo, que quiere decir llamado de afuera, sería literalmente, pero nosotros usamos iglesia, transliteración, pero en sí la iglesia significa realmente llamado de afuera. Y esa palabra preposición te
en griego denota un origen de afuera. Y lo que nos dice es que la fe es de Jesucristo, no es de nosotros. Y lo que Dios hace es que Dios nos capacita para creer en su Hijo Jesucristo. Y ahí donde nosotros descansamos en ella. Pero esa fe va acompañada del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento en griego es la palabra que en griego denota un cambio de actitud y un cambio de mente. Es decir, una persona va a una dirección recta, pero cuando Dios llama eficazmente, lo regenera, lo que el arrepentimiento hace, lo que hace es hacer una vuelta, un giro hacia el otro lado. Entonces el arrepentimiento es apartarse del pecado y acercarse a Dios. Y podemos ver ilustraciones del verdadero arrepentimiento porque podemos confundir con el remordimiento. Y cuando vemos en el caso de Pedro y Judas Iscariote, ellos habían cometido dos pecados muy horrendos. Pedro había negado 3 veces a su Señor y Judas Iscariote había traicionado por 30 piezas de plata. Pero vemos que hay 2 reacciones diferentes. Primero, Pedro llora amargamente y regresa a donde sus hermanos. Pero el otro también hace. ¿Qué hace el otro? Judas Iscariote. Judas Iscariote va y entrega el dinero, pero ¿qué hace después? Se ahorca. Entonces ahí vemos 2 ilustraciones muy diferentes del arrepentimiento y del remordimiento. El verdadero arrepentimiento consiste en una tristeza genuina de nosotros, de aborrecimiento del pecado, de apartarse del pecado. Así que, ¿cuáles son los frutos del arrepentimiento? Es ver su propia suciedad, humillarse ante Dios, sentirse indigno de Dios, dolor por el pecado, aborrecimiento de sí mismo, búsqueda de la propiciación, descanso y perdón en Cristo y abandono total vieja vida del pecador. Así que el llamamiento eficaz va acompañado a la regeneración y la conversión que consiste en la fe y el arrepentimiento. Así que, ¿cuál es el primero? ¿El arrepentimiento o la fe o el arrepentimiento? ¿Qué primero lo que nos hace en nosotros? ¿El fe o el arrepentimiento o el fe? El arrepentimiento, podemos decir que son gracias gemelas, el fe y el arrepentimiento, pero son cosas distintas. La fe lo que hace es que come a Cristo y el arrepentimiento vomita el pecado. Así que, ¿cuál va primero? ¿La fe o el arrepentimiento? ¿O el arrepentimiento o la fe? ¿Cuál de las cosas ocurre primero? Si decimos que el arrepentimiento va de primero, que la fe va después, ¿cómo entendemos eso? Entendemos de que no puede ser. ¿Cómo es que nosotros arrepentimos sin tener fe? Así que sería el primero la fe. Primero Dios nos capacita para creer en Cristo y luego nos arrepentimos del pecado y no al revés. Así que ya hemos visto 3 cosas en la orden de la salvación y el último que quiero enfatizar más es la justificación.
El término hebreo para justificación es dicti, que en la mayoría de los casos significa declarar jurídicamente el estado de uno en armonía de las demandas de la ley. La pregunta crucial de toda la historia es esta: ¿cómo puede un Dios justo justificar a un impío? Eso es la pregunta crucial de la historia. ¿Cómo es que Dios justo y santo puede justificar a un impío? Y podemos ver dos cosas muy importantes en la justificación. Es en qué basa la justificación de los creyentes y cuál es el medio de la justificación. Cuando hablamos de la justificación, referimos a la doble imputación de Cristo. Cuando hablamos de la doble imputación de Cristo, estamos refiriendo de que Dios, para declarar justo a una persona, debe haber cumplido todas las demandas de la ley. Y ningún hombre podía cumplir toda la ley. Ningún hombre. Y solo había una persona que podía y sí pudo cumplir todas las demandas de la ley de Dios. Y para salvarlo, tendría que imputar su justicia al hombre pecador. Así que lo que Cristo hace en la cruz, ¿qué es lo que nos muestra en la cruz? En la cruz podemos ver tres cosas muy esenciales. Primero podemos ver el amor de Dios. El segundo podemos ver la gracia de Dios. Y el tercero podemos ver la justicia de Dios. ¿Por qué vemos la justicia de Dios en la cruz? Porque cuando Cristo estaba en la cruz, todos nuestros pecados es imputado a Cristo, es decir, es transferido a Cristo. Así que todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades del pasado, del presente y del futuro, Cristo lo cargó. Cristo lo cargó en la cruz. Y la justicia de Dios fue manifestado en la cruz. Así que lo que Cristo hace es soportar toda esa justicia que nosotros merecíamos como pecadores. Pero lo que Cristo hace es que Él toma nuestro lugar. Él toma nuestro lugar y Él recibe la justicia de Dios por nosotros. Así que lo que hace Cristo es imputar su justicia perfecta a nosotros para que Dios pudiera declarar justo a nosotros. En otras palabras, la vida perfecta de Cristo, desde el nacimiento hasta la entrada de Gólgota, es imputada a nosotros. Cuando a veces pensamos de que solamente es importante la muerte y la resurrección de Cristo, eso no es lo esencial. Lo esencial es que la vida perfecta de Cristo es la que llevó a la cruz. Si Cristo hubiera pecado en la vida de su obra, no podría ir a la cruz. Pero como Dios cumplió todas las demandas de la ley, pudo ir a la cruz. En otras palabras, en la teología hablamos de la obra activa y pasiva de Cristo. Es decir, la obra activa o la vida activa de Cristo es todo lo que Cristo vivió desde su nacimiento hasta la cruz. Es decir, todo lo que Él hizo. Él cumplió todas las demandas de la ley. Él sanó a los enfermos. Él hizo milagros. Él hizo muchas cosas. Eso se le considera a la vida activa de Cristo. Y también se le considera a la vida pasiva de Cristo. Es donde Cristo recibe la ira de Dios, el castigo de Dios y la justicia de Dios. Así que para Dios declarar a un pecador justo, tendría que haber cumplido todas esas leyes.
Así que lo que Cristo hace es imputar su justicia a nosotros. Eso es lo más tremendo de nuestra fe. En la justificación es donde nosotros caemos y nos levantamos. Si no entendemos la doctrina de la justificación, todavía no hemos entendido el Evangelio. En eso consiste el Evangelio. En eso consiste el cristianismo, de que la justificación es una doctrina muy pertinente e importante. Porque es donde ahí Dios nos declara justo delante de Él. Nos declara inocente, nos declara sin culpa. No por lo que nosotros hicimos, sino lo que Cristo imputó su justicia a nosotros, para que nosotros fuéramos justos. Así que la justificación, lo que básicamente significa, es declarar a una persona inocente, culpable. Que antes éramos pecadores, culpables, pero en Cristo nos hace inocentes, nos hace sin culpa. Y ya no merecemos la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ya la justicia de Dios fue satisfecha en Cristo. Y en eso nosotros nos descansamos y nos pasamos. ¿Y cuál es el medio para que nosotros fuésemos justificados? La fe no nos salva. Lo que nos salva es Cristo. Así que hay una palabra, una oración. Muchos dicen que somos justificados por la fe. No es eso, sino que somos justificados en Cristo por medio de la fe. Eso sería lo correcto, pero no somos justificados por la fe, sino somos justificados por la obra de Cristo y por medio de la fe. Así que, mis amados hermanos, es muy importante entender la justificación, y el medio para ser justificado es el instrumento, la fe. La fe es el instrumento que nos une, que nos conecta con Dios. La fe es la que nos hace descansar en la obra perfecta y eficaz de Cristo. Es la fe que nos hace justos delante de Dios. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, ilustrar de esta manera sería muy importante. Es decir, si yo fuera un asesino, si yo mato a una persona, los familiares de la persona demandarían justicia y piden justicia. Pero he pasado 2 años, 3 años sin ser agarrado por las policías, sin ser ido a la cárcel por haber matado, pero aún sigue el hecho de que yo maté a esa persona. Pero después de 2 años, 3 años, me agarran y me llevan a la cárcel, a la justicia, y yo le dice con arrepentimiento, diciendo: mira, yo hice muchas cosas, yo hice obra de caridad, desde que maté a esa persona ya no he matado a nadie, por favor, me arrepiento verdaderamente. ¿Y crees que por ese arrepentimiento y por lo que yo he hecho, que el juez me va a declarar justo? Es imposible. Pero humanamente hablamos de aquí un juez injusto, un juez justo aquí en la tierra puede hacer eso, pero con Dios no puede ser así. Dios demanda una justicia y es condenar al pecador. Y lo que hace Cristo
es tomar nuestro lugar y recibir toda la justicia de Dios y decir ante el Padre: yo lo he pagado por ese pecador, y ese pecador es declarado justo delante de Dios, no por lo que nosotros hicimos, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por la doble imputación de Cristo hacia nosotros. Y ahí voy a dejar el tema, y el próximo domingo, el viernes, Dios mediante, vamos a continuar con los 5 doctrinas. Gracias, mis amados hermanos. Bendiciones.